seré parte. Qué lindo. Siempre resalto la importancia de traer la Biblia. Si bien la tenemos en el celular, yo la tengo como la mayoría y en las versiones que se me antojan, pero no dejo el libro, no lo dejo por nada. Recomiendo, sugiero, nada más, no podemos obligar, pero sugiero que la traigan. Vamos a conectarnos con la gente que está esperando formar parte también de esta reunión a través de las redes sociales lejos de aquí. Muchos hermanos están trabajando en el sur. Tenemos un montón de gente que está en Rincón de los Sauces, está allá en Vaca Muerta y en la Vaca Viva y en la Vaca Renga. Mucha gente que no puede venir, pero bueno, con un fuerte aplauso recibimos a la gente que se conecta y a la gente que nos sigue por Canal Luz y otros medios que difunden el mensaje. Hoy voy a estar desarrollando un tema muy importante que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón hace un rato y viene trabajando el Señor con el tema del testimonio. Y hoy lo titulé El Espíritu del Testimonio en la mañana y en la tarde el poder del testimonio. Va a ser continuado. El testimonio no es solo una declaración, afirmación de algo, la evidencia, el testimonio, sino que analizando la Biblia descubrimos que es la expresión de Dios. Es la expresión de Dios que ha marcado tantas millones de vidas. Tantos miles de millones fueron marcados por esta expresión divina. Y yo quiero que hoy nos introduzcamos en la palabra para descubrir el espíritu del testimonio. Fue en Éxodo, en el capítulo 20, donde Dios trae las tablas de la ley. Pero en el capítulo 25, verso 16, del libro de Éxodo, 25:16, viene hablando desde el 20 en relación a los mandamientos en el monte Sinaí. Y en el 25:16 dice, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Yo te voy a dar, vamos a parafrasearlo, Moisés, yo te voy a dar el testimonio, pero vos lo vas a poner en el arca, te lo vas a poner en el arca. Por lo tanto, el arca se constituye en el arca del testimonio, porque lo que tiene adentro el arca es el testimonio. Y lo que había adentro eran cosas que representaban. Cosas que representaban. El arca no era el testimonio. El arca llevaba el testimonio. Y lo que había dentro no era el testimonio, representaba el testimonio. Por muchos años fue así. Y era tan poderoso el testimonio que donde entraba el arca había evidencia, había manifestación. Bueno, un caso muy conocido que lo predican muchos en sus congregaciones o en la célula, cuando vamos a la historia y nos encontramos que el arca entró en la casa de Obed-Edom y fue bendecida la casa, fue bendecida la familia. Pero también la manipulación incorrecta, cuando Usa extiende la mano y muere porque se caía el arca y no tenía que tocar, porque tenía ahí claramente en el verso 15 dice, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, porque el arca había que llevarla en los hombros.
Indiscutiblemente el arca representa el poder. El arca daba confianza, daba seguridad, tranquilidad. Por eso el rey David manda a buscar el arca, trae el arca y lo introduce, le hace un lugar para el arca. Y luego queda, bueno, obviamente en el templo de Salomón. Pero lo más importante de todo es que dentro del arca están los mandamientos. Están las tablas. Y en el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 20, encontramos que el Señor habla con el joven rico. Y entonces, en una charla, capítulo 18, verso 20, le dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrará a tu padre y tu madre. Acá encontramos que el testimonio es la ley. Y dentro de la ley encontramos estos mandamientos. No darás falso testimonio. No te prestes para el falso testimonio. Si la ley, si el mandato de Dios es el testimonio, sin duda acá, hay que tener cuidado. Por eso Jesús advierte tanto: cuidado, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, en síntesis, falsos testimonios. Falso. Está lo verdadero y está lo falso. ¿Cómo no caer en el error? ¿Cómo librarnos de él? ¿Cómo estar seguros? Bueno, tenemos la palabra más segura. San Juan 5:39 relata lo que Jesús dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñen, profundicen en ella, analicen, estudienla. Estudien las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, pero después del punto y coma, esas son las que dan testimonio. Ellas dan el testimonio de Jesús. La Escritura da testimonio anticipadamente. Durante siglos viene dando testimonio de Cristo, del Mesías. Vienen expresando el testimonio en forma escrita. Y lo escrito es respaldado por manifestaciones de bendición y de maldición. Repito, el testimonio escrito en la tabla de la ley con el dedo de Dios y luego en los papiros, ese testimonio escrito es respaldado por el poder. Pero lo que más impacta, lo que más se destaca ahora, es que el testimonio escrito ahora se hace carne. El verbo se hace carne. En otras palabras, el testimonio se hace carne. Y ese verbo habitó entre nosotros. Ese verbo ahora dice escudriñen. Ese verbo camina, habla. Porque lo que el ser humano quiere es: yo quiero ver a Dios. Yo quiero tocar a Dios. Yo quiero oír a Dios. Yo quiero siquiera, no sé, escucharlo. Bueno, eso que el mundo dice, eso que el mundo reclama, ya fue, ya pasó.
estuvo 33 años acá. Y lo que hizo fue impresionante. Dio testimonio. ¿Con qué dio testimonio? Con nacer de una virgen, que es imposible. Da testimonio con resucitar un muerto, que es imposible para el hombre común. Da testimonio con darle vista a los ciegos. Da testimonio caminando arriba del agua. Da testimonio con dar su vida y resucitar al tercer día. Da testimonio. Él es Dios. Él es el creador. Da testimonio. Y él dice: escudriñen las escrituras, analicen en la escritura. Ellas dan testimonio. Dios dio testimonio, Dios se encarnó y dio testimonio y lo manifestó al mundo. Ahora, esta manifestación, esta expresión, no queda reducida a la vida física, al cuerpo físico de Jesús. Esta manifestación de Dios ahora viene al cuerpo, a la iglesia, y veamos Juan 15:26. Juan 15:26 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu 3 veces santo, da testimonio de Jesús. Ahora, ese Espíritu, escuche esto, porque esta es la parte más emocionante, más hermosa. Este Espíritu, durante miles de años se manifestó, como dije, usando el arca. Luego el Espíritu viene en Cristo. Pero ahora Cristo se va, yo me voy. Pero no los dejaré huérfanos, yo me voy. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, Él dará testimonio. Bien, pero mira el versículo siguiente: y vosotros daréis testimonio también. Diga conmigo: y yo también daré testimonio. Más fuerte. Nosotros tenemos el privilegio de dar testimonio como Jesús. Por eso Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán también. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, sanarán los enfermos. Entonces, ahora veamos. Si el Señor dice que nosotros daremos testimonio nosotros, no podemos conformarnos con menos. El gran problema es que la iglesia se ha conformado, por un lado, pero peor aún, ha ignorado las Escrituras. Y cuando se ignora la Escritura, se introduce lo falso. Porque el enemigo está al acecho buscando la ignorancia del pueblo, la ignorancia de las personas, para introducir lo falso. ¿Y qué hay falso, por ejemplo, que pueda ser importante para tener en cuenta hoy? ¿Qué puede ser lo falso? Que puede ser interesante para vos, importante a los efectos de cubrirte, de librarte. Bueno, es falso, es falso que los milagros eran para el tiempo de los apóstoles. Es falso. Porque los milagros son para hoy. Los milagros son para hoy. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que despertar en ti el testimonio. Vamos, da testimonio de que crees en esto, si no estás en lo falso.
Que si no te emociona, si no te introduce, es que lo falso ya socavó en el alma. Y así va de a poquito lo falso. Entonces los milagros son para los apóstoles. Las lenguas, el hablar en lenguas era para lo primitivo y no para hoy. Falso. Porque el Señor promete que hablarán en lenguas. Dice claramente el Señor. Es falso eso que el Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego hoy. Falso. Dios sigue bautizando. Dios sigue llenando. Dios sigue dando lenguaje celestial a los que creen y lo buscan y lo expresan. Porque es una forma de expresar la naturaleza. Vuelvo a este punto porque es importante. Romanos capítulo 8, verso 16 es un versículo clave para este mensaje. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Vea las dos palabras espíritu, uno con mayúscula hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios da testimonio ¿a cuál? A nuestro espíritu. Aquí hay una fusión. Aquí está el milagro. Esto lo hace la fe. La fe en Dios. La fe en Cristo, la fe en su palabra, activa una naturaleza invisible, actúa en lo sobrenatural y se fusiona el Espíritu Santo con nuestro espíritu. Y es allí donde damos testimonio, donde expresamos, exteriorizamos, manifestamos la naturaleza de Dios. Manifestamos allí, y como dije recién, entonces, en el marco de lo verdadero, es una de las tantas señales el hablar en lengua. Segundo, los milagros. Tercero dice, tomarán en las manos serpiente y no les hará daño. Entonces el viernes le dije a los hermanos, ¿ustedes creen que el Señor estaba hablándole solamente a los campesinos? Porque de los 8.000 millones de seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, no sé si 500 millones vivirán en el campo. No alcanza, menos. 200, 300 millones podrán vivir en aldeas. La mayoría de la gente vive en las grandes urbes, en las grandes ciudades. No hay serpientes ahí. Hubiera tomado el ejemplo ciudadano. Hubiera tomado un ejemplo ciudadano para que más gente se pueda identificar. ¿Por qué dice? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Bueno, se está tomando el ejemplo de lo que antes pasaba. Pablo lo vive, lo experimenta en la isla de Malta. Cuando va a buscar leña porque tiene un espíritu de servicio, un espíritu de hacedor. Estaba leyendo, abro paréntesis, estaba leyendo esta semana esta historia, escuchando. Y justo el día que llovía, hacía frío esta semana pasada. Digo, lo que menos gana te da es de ir y mojarte. Lo que menos gana te da es ir y meterte en la leña. Es lo que querés estar es acobachado. Lo que querés estar es brazo cruzado y que otro lo haga. Y vos fíjate que Pablo hace lo que nadie quiere hacer porque a otros no se le ocurrieron. A él sí se le ocurrió de ir a buscar leña para el fuego. Cuando vos te dispones a servir, cuando vos te dispones a formar parte de esos que hacen las cosas, de los hacedores, de los que hacen que sucedan las cosas, la serpiente seguro se va a prender. Tácate. La serpiente ataca cuando vos te metés en el campo. Ahora, el campo que Jesús usa de aquel entonces es el campo espiritual de hoy.
Cuando vos te metés en el campo, la serpiente está al acecho. Ahora, Dios no dijo, ninguna serpiente les morderá. No dijo eso, no prometió. Estas señales seguirán los que creen, ninguna serpiente os morderá. No. Dijo, si te muerde la serpiente, que seguro te ha mordido y seguro te va a morder de nuevo, no te va a hacer daño. La diferencia es que el mal, la injusticia que nos rodea, toda la porquería que tenemos que enfrentar a diario, no nos hará daño, no podrá alterar nuestra visión, nuestra pasión. De eso se trata. Diga conmigo, no podrá dañarte. No podrá. Por eso San Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ustedes tienen que hollarla. Ellas podrán morder porque pueden morderte, pero no te van a hacer daño. Y vos tenés la autoridad para pisotearla. Porque Romanos 16:20 dice, en breve aplastará Dios a Satanás bajo la planta de vuestros pies. O sea, la misión de la iglesia es expresar la naturaleza, es dar testimonio de que somos hijos, de que somos su pueblo, que Dios ahora da testimonio ya no a través de Jesús, da testimonio a través de nosotros. Porque es muy fácil decir, Dios da testimonio a través de Jesús. Sí, Jesús dijo en el capítulo que ya recientemente leímos, Él es el testimonio. Jesús es el testimonio viviente. Pero Jesús se fue. Jesús dejó la palabra y mandó el Espíritu. Ahora somos nosotros los que damos testimonio. Si vivir en cosas mortíferas, ¿qué dice? No les hará daño. Bueno, antiguamente se echaba veneno. Esto lo vemos en Netflix ahora, cuando vemos las series, ¿no? Del pasado. Entonces antes sí, al rey le echaban, por eso tenía los coperos. Los coperos tenían que probar para ver si no estaba envenenado, porque se practicaba mucho la eliminación. No sé si estaría bueno o no, no sé si estaría, yo no digo que está bueno ni que está. No sé si no estaría bueno que en el Congreso pase eso. Que lo saquen con la... Viste que los políticos se eliminan uno a otro. Bueno, antiguamente se eliminaban así, con veneno. Ahora, esa fórmula de sacarse de en medio a los que no querían con veneno, antes no había necropsia, la autopsia, para ver por qué murió. Se murió y chao, así que lo envenenaban y chao, fuiste, te sacaba la suegra encima. Y pues sí que, pero la sacaban así. Se sacaban la cuñadita esa que brava, esa que no, la envenenaban y listo. Antiguamente era así. Si sacaban encima a los reyes, imagínate lo que no pasaba para abajo. Si esta es la ley del gallinero. Si arriba pasaba eso, imagínate lo que pasaba abajo. Entonces el envenenamiento era algo normal. Y a los cristianos los envenenaban. Pero Jesús nunca pensó solo en eso. Jesús más bien pensó en los millones de ciudadanos que serían envenenados con un veneno peor que se usaba en la antigüedad. Hoy Satanás está envenenando nuestros hijos desde muy pequeños. Por eso cuando los presentamos aquí, oramos por ellos y aconsejamos a los padres, cuidado porque ya, quizás sin quererlo, ya el veneno está en tu casa y el veneno viene por acá. El veneno viene por las redes sociales. Pero el veneno que Satanás tiene, que lo aplica muy bien a través de TikTok y de Instagram, etc. Yo creo que el veneno que más debe preocuparte es el veneno en cuanto a lo doctrinal, el veneno en cuanto a lo falso y lo verdadero. Ya sabemos que lo mundano es
espiritual, anti Dios, antirreino, lo mundano, lo perverso, el pecado. Ahora, lo que nosotros tenemos que identificar es lo falso. Porque Satanás introduciría lo falso. ¿Y qué forma tan más poderosa que esto? Que una persona se sienta, disculpen los hermanos mexicanos, puede ser México como puede ser España o como puede ser Estados Unidos. Una persona en su casa agarra el celular y te graba y te manda un sermón. Y hay gente que tiene habilidades intelectuales que es para admirar. Tienen una capacidad, tienen una oratoria, tienen una capacidad de envolver. Pero tuercen la palabra. Tuercen, ¿por qué? Porque están torcidos ellos. Vienen torcidos, vienen malformados, vienen con una experiencia. Escuche esto es muy fuerte. Vienen con una experiencia teológica y no espiritual. Han crecido, han desarrollado, se han especializado y son apasionados de lo que saben. Son apasionados de lo que interpretan. Y nunca tuvieron la evidencia del Espíritu Santo. Nunca tuvieron la manifestación del Espíritu, el cual te quebranta. Porque el Espíritu, cuando viene, lo primero que hace es quebrantar tu yo, tu voluntad, tu persona. Rompe con tu pasado, te trae un presente nuevo y te introduce en el camino del Señor y te da la naturaleza de Cristo, de modo que ya ahora podemos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero hay gente que solo se basa en su conocimiento, en su experiencia teológica. Y a eso le complementan libros y libros y libros y filosofía y psicología. Todo, hacen un combo y te lo mandan, ¡pum! Y como no experimentaron nunca el nuevo nacimiento, te van a negar el Espíritu Santo, te van a negar el hablar en lengua, te van a negar los milagros, te van a negar el apostolado de la iglesia, te van a negar las ofrendas, te van a negar los diezmos, todo eso te lo tiran. Que no es de la Biblia, porque no se les reveló. Y si vos querés hacer una doctrina de un versículo, la hacés, ¿eh? Si vos querés hacer una doctrina de un versículo, la hacés. Si querés hacer una doctrina de una mentira, vos lo podés hacer. Uf. Si el ser humano inventó la bomba atómica, hermano. El ser humano, con su capacidad que tiene, porque tenemos una capacidad dada por Dios, la cual debería ser usada para el bien, pero lamentablemente el enemigo la introduce para lo malo. El Espíritu, entonces, dice que recientemente leíamos San Juan, con eso voy cerrando. San Juan 15, 27, que es muy fuerte, dice: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. La clave es estar con el Señor. Pero físicamente yo no puedo, vos tampoco. Lo pudo Pedro, lo pudo Juan y lo pudo Jacobo. Nosotros no podemos físicamente, pero sí podemos tener una experiencia, estar en su presencia mediante la relación que se puede tener cuando nos convertimos, cuando oramos, cuando adoramos, cuando dejamos que el Espíritu Santo se manifieste. Tenemos ese contacto, tenemos esa experiencia. De manera que yo, al recibir el Espíritu Santo, al recibir al Señor, ahora puedo dar testimonio de Él. Normalmente el concepto que tenemos de testimonio desde hace mucho tiempo es el mal testimonio y el buen testimonio de los hermanos en la iglesia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo,
La Biblia dice en Timoteo, que lo conocemos de memoria, en Hechos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando tienen que escoger a los diáconos, si no me equivoco, capítulo 5, dice, escoged entre vosotros 5 hermanos de buen testimonio, buen testimonio. Y después a Pablo le dice respecto a las viudas de buen testimonio para darle la ayuda social. Y después cuando eligen diáconos y obispos de buen testimonio. Y si no tienen buen testimonio, sean puestos a prueba. Hasta ahí nosotros teníamos más o menos en claro el concepto del testimonio en cuanto a la iglesia. Pero hoy el Señor nos está haciendo ver que el testimonio es Dios mismo. El testimonio es Dios. El testimonio es la ley de Dios. El testimonio es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo no doy buen testimonio, cuando yo no tengo testimonio, y empezamos, yo tengo a Dios, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo oro en mi casa, sí, pero el testimonio me dice otra cosa. Porque si tenés a Dios, tenés testimonio. Decilo fuerte, no acostumbro a hacer repetir, pero esto vale la pena. Decí conmigo fuerte, el que tiene testimonio, tiene a Dios. El que tiene a Dios, tiene testimonio. Es categórico esto. Testimonio. Ahora, ¿qué es tener testimonio? Tener a Dios. ¿Qué es tener a Dios y tener testimonio? Es tener la verdad. Es amar la verdad. Es tener a Cristo. Es tener justicia. Es practicar la justicia. Si yo tengo a Dios y yo tengo el testimonio de Dios en mí, yo ahora tengo que reflejarlo en mis actos. Tengo que reflejarlo en mi diario vivir. Empezando por casa. ¿De qué vale que yo creo en Dios, yo tengo a Dios, yo leo la Biblia, pero a mi mujer la levanto en el aire en la casa? O no le dirijo una palabra. Porque hay quienes no son violentos, pero tampoco dirigen una palabra. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nos des testimonio? Porque el amar, escuche esto, porque esta parte final va a ser emocionante. Amar, conforme lo dice Corintios, que el amor lo que hace, amar es dar testimonio. Diga conmigo, amar es dar testimonio. Cuando yo doy testimonio, estoy amando. Cuando no amo, no doy testimonio. Ahora veamos. Porque este mensaje arranca hace un par de días atrás, cuando estoy orando aquí en la mañana, y viene a mi memoria la pregunta que hice hace como 1 mes y medio, 2 meses atrás, cuando dije, ¿cuántos esta semana testificaron? ¿Cuántos dieron testimonio a alguien del Evangelio de Jesucristo, del poder de Jesucristo, de la grandeza, del plan, del propósito? Y habían 800, 900 personas y 10 levantaron la mano. Entonces el Señor empezó a hablar conmigo y me dice el Espíritu Santo que está contristado. Está contristado porque no están dando a Cristo. El que no da testimonio no da a Cristo, no comparte el pan, no comparte la vida, no comparte la salvación. De manera que cuando no damos testimonio es porque no amamos, y cuando no predicamos, cuando no hablamos de Jesús, es porque no amamos. Porque el amor nos lleva a testificar, hermanos. El amor nos lleva a dar testimonio en todo lugar. Claro, en la oficina con tu compañero o compañera, seguro que saldrá la oportunidad de dar testimonio, y lo más probable es que termine llorando y que termine aceptando al Señor. Ahora yo te invito a que vos veas conmigo
Mateo 8:18. Mateo 8:18 dice así. Acá no es la oficina, acá no es en la plaza. Acá los hermanos están, si leemos el contexto. Me parece que lo anoté mal. Lo anoté mal. Me pasa 2 por 3 eso. ¿Será la edad? Sí. Sí, la edad. Se lo leo de memoria. Escuche esto. Y seréis llevados delante de los gobernantes. Serán llevados presos, obviamente, ¿no? Para dar testimonio. Van a ser llevados a la fuerza. Van a ser llevados con cadenas, van a ser llevados con violencia, van a ser llevados, cuando habla de la persecución Jesús. Van a ser llevados ustedes. Y en ese lugar van a dar testimonio. Entonces yo me pongo a pensar en esto. Si los discípulos pueden dar testimonio frente a la amenaza de muerte, bajo el rigor del látigo que molía la espalda, si podían dar testimonio ellos frente a la locura de hombres que solo pensaban en matar y en el mejor de los casos en torturar si no lo mataban, ¿cómo podían dar testimonio ellos? ¿De qué se agarraban? ¿De dónde se agarraban para dar testimonio? Ah, ahí está, mira. 10:18. Yo que dije 10. Me comí dos capítulos. Dos. 10:18, gracias. Y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Recuerden cuando Jesús fue llevado así, y Pablo fue llevado varias veces, y Pedro fue llevado, y de ahí lo llevaron a la cárcel. O sea que no era como ahora que yo voy a la oficina del intendente o del gobernador, me siento, pastor, ¿un cafecito? ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Y bueno, ahí hablamos y ahí es donde le damos la palabra. Por ahí les entra por acá y les sale por acá, por ahí la reciben, etcétera, según la ocasión y quién sea el que esté del otro lado, ¿no? Pero en ese entonces no era como ahora. Cuando te llevaban a los gobernantes, cuando te llevaban, mamita, cuando a Pablo lo llevan a Roma, que apela al César porque si no lo mataban. Era la única forma de escapar de la muerte, porque lo mataban. Pero era la ocasión de dar testimonio a los gobernantes y a los gentiles, dice. Nosotros, hermanos, estamos lejos de ellos. ¿Por qué en esa condición, presos, golpeados, torturados y perseguidos, por qué daban testimonio ellos? Porque cuando el testimonio se te mete adentro, cuando el testimonio se hace una sola pieza, según Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a través de nuestro espíritu. Ahí empieza a operar Dios y ya no somos nosotros. Y me gusta esa palabra que Jesús profetiza y dice, y no se preocupen por lo que van a decir, porque en esa hora el Espíritu Santo pondrá palabra. Hablará el Espíritu, no ustedes. ¡Wow! Hablará el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo hablará por nosotros, expresará la voluntad de Dios por nosotros, expresará la naturaleza de Dios a través de nosotros. Pero no siempre Dios expresa su naturaleza en una oficina con café. La mayoría de las veces tenemos que expresar la naturaleza de Dios en batalla, en problemas, en injusticias, en agravios, en necesidades, en escaseces, en enfermedades,
en problemas, tenemos que manifestar y dar testimonio. Dar testimonio en la oficina con café, que lo puedes llevar a otro ejemplo, puede ser dar testimonio viajando, dar testimonio esta tarde en la plaza. Eso es fácil, eso es fácil. Y eso está bueno. Ayer en la plaza se dio testimonio de las 2 vidas. Eso es facilísimo. Está bueno, pero es facilísimo. Nosotros damos testimonio en la escuela educando, damos testimonio en Pilares jugando, damos testimonio en la televisión. Esto es fácil. Ahora, mañana, pasado, cuando las papas queman, hay que dar testimonio. ¿De qué? De lealtad. Hay que dar testimonio de lealtad al pacto hecho en las aguas, de fidelidad al pacto hecho con Jesús. Hay que dar testimonio mañana, pasado, en la semana, a la identidad de hijo. ¿Soy hijo o no soy hijo? Pues yo voy a dar testimonio. Me duele, cruje todo. ¿Miento o no miento? No, por ser hijo de Dios no voy a mentir. Pero es que si no miento voy a perder. Pierda, caramba, aprenda a perder por Cristo. ¿En dónde? En todo, en los negocios. Yo he perdido muchas veces por el testimonio. Pero así como he perdido, he ganado. Tienes que aprender a perder inclusive en cosas que duelen más que lo económico. El orgullo. A dejar que la verdad se imponga. Si no aprendemos esto, hermanos míos, es porque todavía la naturaleza no se ha fusionado. Porque cuando Dios se fusiona de verdad y Dios nos quebranta, no tenemos problema en dar testimonio con la humildad. No tenemos problema de dar testimonio con la humildad. Pero si no viene el Espíritu, el orgullo no te va a dejar. El orgullo te va a obligar a querer sobresalir, te va a obligar a exagerar, te va a obligar a hacer todo tipo de cosas que van en contra de la doctrina cristiana. El orgullo no te va a dejar. Por eso cuando venimos a Cristo el orgullo muere. Y si tengo que perder, pierdo. Y si tengo que agachar la cabeza, agacho. Si tengo que reconocer, reconozco. Porque no hay problema, porque ahí está la naturaleza de Cristo. Sabemos cuándo ser corderos y sabemos cuándo ser leones. No siempre podemos salir con las garras de león. Muchas veces el Señor quiere que vayamos como corderos. Y de hecho que el Señor dice, los mando como corderos. Pero dice, sean astutos, no sean tontos. Esta mañana temprano estaba leyendo cuando el Señor habla habla de las persecuciones, dice, cuídense. ¿Por qué cuídense? No le des lugar. No te expongas a la tortura, no te expongas a la persecución. Sé inteligente. No te expongas. El Señor no dice que tenemos que sacarle el pecho a la persecución y ven y matame. No. Sí, por eso a Pablo lo bajan con el canasto, por el coso, y sale de Jerusalén. Si no, lo mataban. ¿Para qué? Nosotros tenemos que vivir, necesitamos viajar, necesitamos salud, no mártires en el cementerio. Los mártires en el cementerio terminaron su actividad. Nosotros necesitamos cuidarnos del mal. Pero en el cuidado, en la precaución, cuidado que no ingrese, que no vaya a meterse el enemigo con lo falso.
Ponete de pie, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice así. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, viene hablando de Cristo. Cuando venga el Señor, lo voy a parafrasear, el cual será glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor va a ser admirado y va a ser glorificado. Pero lo que llama la atención acá, por cuanto el testimonio ha sido creído. La pregunta, ¿cree la gente en tu testimonio? ¿Cree en tu Dios? Porque ahora te llevé al brete. Ahora no tenés cómo escapar, hermano. ¿Sabes lo que es el brete, no? Donde va el animal y llega a un punto donde no le queda otra que le pongan la vacuna. ¿Cree la gente en el testimonio de la existencia de Dios, de la resurrección de Jesucristo, en el evangelio que sana, que libera, que prospera? ¿Cree la gente? Bueno, la gente va a creer en ese evangelio cuando nuestro evangelio, no el de Jesucristo, el nuestro. ¿Cómo? ¿Hay otro evangelio? No, es que el que nosotros predicamos tiene que ser igual que el de Cristo. El evangelio de Jesucristo, que es intachable, es perfecto, tiene que ser uno con el nuestro. Y si mi vida no da testimonio, si yo no me fusiono al evangelio, si yo no vivo el evangelio, si yo no practico el evangelio, en otras palabras, si yo no practico el cristianismo, no practico el amor de Dios, no practico la fe, no practico la honestidad, no practico la santidad, ¿sabes qué va a pasar? La gente no cree. Y lo más fácil es decir, bueno, es problema de ellos. Es su problema. Pero Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, porque nuestro testimonio no fue creído. Dios quiere que la gente crea, no solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No solamente por lo que anunciamos, sino por lo que somos. Amado, este mensaje, si bien es fuerte, es saludable, es sanador, es direccional, te direcciona para que el testimonio que es Dios se encarne, para que el testimonio que es Dios se exprese, para que el testimonio que es Dios viva todos los días. Pero, ojo, no termina todo ahí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, dice Pablo, de Jesucristo, ni de mí. No te avergüences de dar testimonio, ni de Jesucristo, ni de mí. Bueno, hay gente que no se avergüenza de dar testimonio de Jesús, pero se avergüenza de dar testimonio de la iglesia. Y a veces hasta raya con tener razón. Porque ha pasado, no de la iglesia en su conjunto, sino de algunos hermanos de la iglesia. Porque ha pasado que cuando dijeron que vienen a la iglesia, automáticamente te asociaron con alguna persona de la iglesia. Y hay algunos que venden autos sin motores. Hay varios agencieros acá tenemos. Antes vendían auto motor fundido, ahora ya sin motor directamente. Un ejemplo, no pasa acá, pero bueno. Sin papeles, trucho. ¿Cuánta gente no quiere saber nada del evangelio
no por Cristo, porque en el fondo saben que Cristo es Dios. La mala experiencia con el creyente generó una herida que Satanás se vale de ella. La mala experiencia con un creyente, con un exnovio o una exnovia, con un ex empleado, con un ex socio, la mala experiencia genera una herida que por ella emana todo lo que el infierno quiere. Y a menos que esa herida se sane, la persona no se libera. ¿Y cuándo se sana la herida? Cuando vos que pecaste contra él, vas y te arrepentís y pedís perdón. Si vos no le pedís perdón a la persona que le robaste, que le estafaste. Y en cuanto a robo, pedís perdón y devolver lo robado. Sí, porque hoy en día Dios te perdona, así no. Dice que Saqueo devolvió lo que robó. Devolver lo robado. Tenés que reivindicar, tenés que restaurar lo que arruinaste con tus palabras. O sea, hoy estoy predicando el evangelio puro. Yo siempre les digo, mire, yo sé predicar un mensaje motivacional. Lo agarro acá, en media hora terminamos todo. Sí, pero eso es espuma. Eso te aguanta hasta la casa y yo necesito que vos tengas esencia, que tengas fundamento, que tengas vida, que tengas relación con Dios. Para predicar un mensaje de fe y motivacional, yo voy a otras iglesias donde me invitan, yo no predico esto. Pero yo estoy pastoreándote, yo soy tu pastor. Yo tengo que dar cuenta por ustedes. Yo voy a tener que presentar delante del Señor y vení para acá, vos escúchame. Yo no voy a dar cuenta por las ovejas donde voy a predicar afuera, no, ellos van a dar cuenta a los pastores. Así que yo voy y hablo un mensaje de fe, un mensaje de inspiración, un mensaje de confianza en Dios, listo, chao, pum, pam, 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 un mensaje animador. Pero acá yo necesito ir al grano, tengo que ir como el cirujano hasta el hueso y tengo que sacar la porquería, porque si no, te podréis vos y me pudro yo también. ¿Me entendés? Ahí tenemos que ir al grano, hermano. Esto es doctrina. Esto es doctrina. Esto es verdadero, esto no es falso. De manera que Dios dice en su palabra, ve y da, o en otras, textualmente dice, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo en relación a Jesús y Gadareno. Voy a parafrasearlo. Ve y cuéntales, ve y da testimonio de las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. El Gadareno se fue a la ciudad y dio testimonio de lo que el Señor hizo. Y Gadara fue evangelizada por un solo hombre que estaba endemoniado, que estaba poseído, que generaba miedo, terror. Pero el encuentro con Jesús fue suficiente. Un encuentro con Dios hará que cambie tu imagen, hará que cambie tu testimonio, hará que cambie todo al punto que cambien el concepto de ti. Esto último puede durar un tiempo, que no cambien el concepto de un día para el otro, pero que tarde que temprano la gente cambiará el concepto que tiene de ti. Porque Dios se encargará de que el testimonio aflore. Dios se encargará que el testimonio se exprese, que el testimonio predique, porque el testimonio testifica, el testimonio predica. Cierra tus ojos por un instante. ¿Cómo están tus pasos, mi hermano? ¿Cómo está tu testimonio hoy? ¿Cómo está el testimonio en casa, en la familia? ¿Cómo está el testimonio en el trabajo? ¿Cómo está el testimonio entre la gente? Respondele a Dios, no a mí. Y es a Dios quien tenés que pedirle ayuda ahora. No vengo a condenarte, vengo a ayudarte.
a que le pidas socorro al Espíritu Santo y le diga: Espíritu Santo, ven, yo quiero dar testimonio. Yo quiero ser un testimonio. Yo quiero compartir el testimonio. Ayúdame, Dios. Identifica ahora, identifica cosas que dan mal testimonio. Probablemente la violencia en tu casa, las malas palabras, la falta de servicio en casa da mal testimonio. La pereza da mal testimonio. Pero qué lindo cuando el espíritu de servicio da testimonio. Cuando sos materia dispuesta, cuando buscas resolver, cuando buscas hacer, cuando buscas agradar a Dios y a tu hermano. Eso da testimonio. Qué lindo cuando te acercas a alguien y le preguntas: ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo serte útil? Da testimonio. Qué bueno cuando empezamos por casa. Empezamos en la iglesia. Empecemos en casa. Esta es una gran casa. Empecemos con nuestros hermanos de al lado. ¿En qué te puedo ayudar? Enseguida, cuando termine: ¿en qué puedo serte útil, hermano? ¿En qué puedo ser útil, pastor? ¿Qué puedo hacer por la congregación? ¿Qué puedo hacer por el evangelismo? ¿Qué puedo hacer? Puede contar conmigo en sala cuna. Puede contar conmigo cuidando los autos. Puedo hacer algo en cuanto a la pintura, en cuanto, no sé, algo. Eso da testimonio. Eso da testimonio de que sos parte, que querés, que anhelás. Qué bueno aquellos hermanos que estuvieron dando testimonio estos días, colaborando para cambiar la imagen del salón, de la iglesia. Qué lindo. Eso motiva, eso inspira. Pero probablemente la palabra te está haciendo ver que vos estás un poco frío en eso, estás quizás apagado. Pero bueno, es la ocasión para corregir, es la ocasión para arrepentirnos, decir: Señor, yo a partir de ahora quiero dar testimonio. La pregunta es: ¿cuántos se sienten identificados y quieren pedirle a Dios que los llene de su naturaleza para dar testimonio? ¿Cuántos quieren pedirle al Espíritu Santo que les llene para dar testimonio? Yo creo que todos, porque acá todos tenemos que dar mejor testimonio. Todos. A lo mejor diste testimonio, pero fue flaco, fue débil, fue escaso, fue escaso. Necesitamos dar mejor testimonio. Ora conmigo, levanta la mano y decí: Dios mío, socórreme. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ten misericordia. Tú eres el testimonio. Tu palabra y Cristo son el testimonio viviente. Y ahora yo debo ser testimonio. Señor, sinceramente me está faltando testimonio. Ayúdame, Dios. Perdona mis errores. Líbrame, Señor, de los pecados que son ocultos, de aquellas cosas que no me doy cuenta. Ayúdame, Dios, a empezar a dar testimonio en casa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Ayúdanos, Dios. Yo quiero ser un testimonio y voy a dar testimonio del poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor. Aleluya. Gloria, gloria.